Bueno, shalom, amados hermanos, es una bendición, ¿verdad?, estar nuevamente conectados en este día, ¿verdad? Bendiciones para todos los hermanos que ya están conectados, ¿verdad? Que el Eterno les bendiga, de verdad, que el Eterno les guarde, ¿verdad? Y pues vamos a continuar, ¿verdad?, en esta oportunidad con el libro, ¿verdad?, que estamos estudiando, como es el libro de Romanos, ¿verdad? Así que saludos a los hermanos, ¿verdad?, que se están conectando, ¿verdad? Mi hermana Eder, hermana Martina, hermana Daisy, hermano Alejandro, bueno, todos, hermano Edwin, hermana Yari, bueno, todos los hermanos que están conectándose, sean bienvenidos, ¿verdad? Y hermana Damaris también, ¿verdad?, que pues también están por ahí conectándose. Vamos a seguir, ¿verdad?, con lo que es esta enseñanza. Así que les pido por favor de que hagamos una oración, ¿verdad?, para que luego pues entremos, ¿verdad?, a lo que es la palabra de nuestro Padre eterno. Vamos a orar. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Te exaltamos, te bendecimos, te loamos, te damos gracias, Padre bueno, porque hasta este momento tú has sido bueno con cada una de nuestras vidas, nos has bendecido, nos has guardado y has estado, Padre, pues pendiente de nosotros. Queremos que en esta oportunidad, Padre bueno, te apiades de nosotros y en tu gran misericordia, Padre, puedas hablarnos en esta oportunidad. Háblanos a través de tu Espíritu, Padre, pues y que todo lo que salga de mi boca, Padre, que sea tu palabra. Y pedimos que a cada uno de nosotros, a los hermanos que se conectan, a los que faltan que se conecten aún y a los que han de ver estas enseñanzas, Padre, quizás de una manera diferida, posterior, pues que seas tú, Padre, el que les hables a sus mentes y a sus corazones. Damos gracias, Padre, porque eres un Dios bueno, un Elohim maravilloso que nos ha amado con amor eterno. Gracias por tu palabra. Elevamos nuestra oración en esta oportunidad, no en nuestro nombre, sino en el nombre grande de Yeshua, nuestro Mesías, y decimos amén. Bien, Baruch Hashem. Vamos a continuar, hermanos, con lo que es el libro de Romanos, ¿verdad? Llevamos, ¿verdad?, dos partes. Esta sería la tercera parte, ¿verdad?,
de la carta de Romanos. Hemos ido verso por verso, ¿verdad? Porque la idea es esa, ir verso por verso, ¿verdad? Así. Y el día de ayer nos quedamos en Romanos capítulo 2, verso 21, ¿verdad? Así que pues los hermanos que no han visto la otra serie de las otras enseñanzas, pues con esta sería la tercera, si no me equivoco, ¿verdad? Y les invito a que lo vean, ¿verdad? A que lo vean y que de esa manera pues seamos alimentados de verdad por nuestro Padre Eterno a través de su palabra. Así que pues sin más, ¿verdad? Vamos a iniciar, vamos a abrir la Biblia. Siempre la invitación para que tengamos una Biblia abierta, ¿verdad? Y que busquemos en el libro de Romanos, ahí, carta de Pablo a la comunidad de Roma, capítulo 2 y verso 22. Romanos 2:22. Vamos a ir viendo verso por verso, ¿verdad? Y que sea el Eterno el que nos hable a través de su bendita y santa palabra. Romanos 2:22 dice así: ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, o sea, de la Torá, con infracción de la Torá deshonras a Dios, al Eterno? Porque como está escrito, el nombre del Eterno es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Bueno, como veníamos diciendo, ¿verdad? En las partes anteriores, en este caso Pablo está hablándole a los judíos creyentes en Yeshua. Eso es lo que está haciendo Pablo ahorita en el libro de Romanos capítulo 2, ¿verdad? Estamos viendo del 22 en adelante, ¿verdad? Dice, y les está hablando a los judíos porque los judíos pues son los que tienen la Torá, ¿verdad? Desde niños ellos han ido creciendo, ¿verdad? En el conocimiento, creciendo espiritualmente, pues ellos conocen la Torá mucho más que en este caso que los gentiles, ¿verdad? Que vienen de las naciones. Así que por esta razón, ¿verdad? Pablo le dice, ¿verdad? ¿Cómo es eso que tú, ¿verdad? Que tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, ¿verdad? Ya lo hemos visto, que esto es una cosa que, si bien es cierto, esto fue dicho en un momento dado para los judíos creyentes en Yeshua de la comunidad que estaba en Roma, pues vamos a tomarlo para nosotros, ¿verdad? Porque la Biblia pues es para nuestra enseñanza y nosotros, muchos de nosotros conocemos la voluntad del Eterno y también tenemos la bendita Torá. Entonces, es decir, tenemos que ser una luz en medio de las naciones. Tenemos que ser la sal de la tierra, porque si no tuviera sal, dijo nuestro Mesías, ¿con qué será salada? Entonces, cuando el Mesías, ¿verdad? Cuando Pablo, perdón, acá le dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, o sea, está diciéndoles que, y realmente fíjense qué cosas, ¿verdad? Porque cuando leo esta situación en la cual, digamos, esta comunidad se encontraba, solo me hace recordar de los fariseos. Es decir, no de todos, pero sí de gran parte de los fariseos existentes en el tiempo de Yeshua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decían, pero no hacían. Pues algo similar a lo que está pasando acá, ¿verdad? Porque le dice, tú que te jactas de la ley, o sea, te jactas de tener la Torá, pero con infracción de la Torá deshonras a Dios. Hemos dicho, ¿verdad? Que si el Eterno nos da mayor conocimiento, si el Eterno nos da más conocimiento, nosotros, es decir, o sea, la bendición es que tenemos más luz, ¿verdad? Y podemos hacer las cosas mejor. Pero también si nosotros solamente somos oidores y no hacedores de la palabra, el hecho de tener más conocimiento solamente nos va a llevar a mayor condenación. ¿Por qué? Porque vamos a conocer más y vamos a practicar menos, y al que más se le da, más se va a pedir cuenta. No puede ser que una persona que conozca la Torá, ¿verdad? Otra persona que no conozca la Torá le dé lecciones. Le dé lecciones. O sea, y esto yo creo que todos en algún momento lo hemos vivido, ¿verdad? Todos en algún momento hemos vivido esto así, ¿verdad? Tal vez yo me recuerdo en cierta oportunidad, hace años, ya hace varios años, estaba con otra persona, estábamos en un banco y alguien, ¿verdad? Necesitaba para sacar el documento y no tenía dinero. Entonces, yo realmente no tenía, o sea, realmente tenía, pero bien poco, pero sentí deseo de dárselo, pero no se lo di.
Entonces, la persona con la que estaba, esto fue quizás hace unos 10 años más o menos, la persona que estaba a la par mía, inmediatamente se sacó la cartera y le dio el dinero. O sea, le dio el dinero. Entonces yo me quedé pensando, ¿verdad? ¿Por qué no lo hice yo, verdad? ¿Por qué no hice yo esto? Yo tendría que y me quedé pensando realmente, porque es decir, uno aprende de diferentes maneras, aprende de muchas formas, ¿verdad? Y uno dice, bueno, y la persona, ¿verdad? Ni siquiera, la persona que lo hizo ni siquiera conoce, o sea, no profesa nada. Y yo que supuestamente tuve que haber dado el ejemplo, no lo hice, y me quedé pensando varios días eso. O sea, fue una lección para mi vida que me dejó pensando, ¿verdad? Obviamente para mejorar mi vida espiritual. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? No es posible, el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Ustedes tienen la Torá, ustedes tienen al Eterno, ustedes tienen conocimiento, es decir, se les ha dado bastante, pero lo que están dando es poco. Y esto que está pasando acá, esto no es una cosa ni de este tiempo, ni solamente del tiempo de Pablo, sino que viene desde tiempos atrás, desde mucho antes. Eso me hace recordar, por ejemplo, el libro de Isaías capítulo 5, ¿verdad? Donde se habla acerca de la viña. Yo creo que todos hemos leído esa parte, Isaías 5, donde dice, tenía mi amado una viña, hasta hay un himno creo que hay, ¿verdad? Que los cantaban unos hermanos Chacón, si más no me equivoco. Tenía mi amado una viña, y dice que esa viña la había sembrado de la mejor simiente, de las mejores semillas, de semillas escogidas. La viña también, ¿verdad? La había cercado, había puesto un lagar, es decir, agua, ¿verdad? Para estarla regando. Había una torre también para estar vigilando que nadie se acercara a la viña. Bueno, la viña, ¿verdad? ¿Qué no había hecho a la viña? Eso representa a todos aquellos que el Eterno nos ha dado hoy la Torá en bandeja de plata. Porque tenemos que traerlo para nosotros, tenemos que ver la práctica, ¿verdad? Porque el Eterno a cada uno de nosotros, en su grande misericordia, nos ha dado tanto, ¿verdad? Nos ha entregado su Torá, nos ha entregado su Mesías, ¿verdad? Nos ha dado todo su amor, nos ha dado su misericordia, hemos recibido de su gracia, hemos recibido, ¿qué? Favores, ¿verdad? Y favores, hasta decir ya no, de parte de Él. Nos ha coronado, como dice el Salmo 103, de favores y misericordias. Nos ha dado todo. Ahora, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que esperaba el Eterno en Isaías capítulo 5 de la viña? Que llevará uvas buenas. Pero ¿cuál fue la respuesta? Dice que aquella viña dio uvas silvestres. Así. Es decir, dio uvas que no servían. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Que en este caso es un reclamo para ciertos judíos de la comunidad que está en Roma, que tienen todas, o sea, tienen todo, ¿verdad? Para hacerlo mejor, pero está pasando un problema. Fíjense, está pasando un problema. Y esto es lo que tenemos que cuidarnos nosotros, ¿verdad? Porque en el verso 24 les termina diciendo, porque como está escrito, el nombre del Eterno es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vean, cuando un hijo cuando un hijo se comporta bien en el colegio, ¿qué es lo que hacen? Bueno, mandan a llamar al papá para felicitarlo, ¿verdad? Si es posible al final de año le dan, ¿verdad? Un reconocimiento. ¿Y cómo nos sentimos como padres? Nos sentimos como que nosotros somos los que, ¿verdad? Los que nos hemos ganado eso. Porque, es decir, nos sentimos orgullosos de nuestros hijos. Ahora, ¿pero qué sucede cuando, pues por ahí, ¿verdad? Le mandan un papelito, ¿verdad? Y le mandan a llamar, ¿verdad? Porque a su hijo lo tienen en la dirección, o a mi hijo lo tienen en la dirección, ¿verdad? Y nos van a poner queja. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos avergonzados, ¿verdad? Porque nuestro hijo ha hecho algo malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Después hablamos con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Y qué sucede? De que un hijo puede poner al padre, a los padres, puede poner el nombre de los padres en alto, y un hijo también puede poner el nombre de los padres por lo más bajo. ¿Cómo? Por medio de las actitudes, por medio de la manera, por medio del comportamiento. Lo mismo dice Romanos 2:24, ¿verdad? Dice, el nombre del Eterno es blasfemado. Oiga, está hablándole a los judíos creyentes en Yeshua de la comunidad de Roma. El nombre del Eterno es blasfemado entre los gentiles. ¿Y quiénes son los causantes de esto? Ustedes. Ustedes los que conocen Torah son los causantes. Ustedes los que conocen el nombre del Mesías. Ustedes los que han sido levantados y redimidos por la sangre de Mashiach. Ustedes son los culpables.
¿Por qué? Bueno, por las acciones, por el comportamiento, por la manera de actuar, por eso, ¿verdad? Y hoy muchas veces vuelve a pasar lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habemos muchas personas que se nos ha dado tanto, hemos conocido la Torá, hemos conocido a Yeshua, hemos experimentado la delicia del Shabbat, hemos experimentado la delicia de las fiestas, ¿verdad? Y hemos experimentado el espíritu del Mesías dentro de nosotros. Pero ¿qué sucede? Muchas veces, ¿verdad? Las personas nuevas, las personas nuevecitas, que son las que nosotros, es decir, tendríamos que llevarles el mensaje de salvación para que ellas vengan al conocimiento de la Torah, al ver muchas veces, ¿verdad? El testimonio que muchos de nosotros tenemos, no, en lugar de ser una piedra para edificación, somos piedra de tropiezo, que ni entramos nosotros ni dejamos entrar. Vuelvo a acordarme de los fariseos, ¿verdad? No de todos, pero sí de esa facción que tuvo nuestro Mesías, ¿verdad? Habló con ellos mucho. Entonces, ¿qué sucede? Que podemos llegar nosotros a conocer Torah, practicar todos los mandamientos y toda la cosa, pero ¿qué? No hay un cambio genuino dentro de nosotros. No hay un cambio. Y esto realmente es preocupante, ¿verdad? Porque si no hay un cambio genuino dentro de nosotros es que no hemos de verdad aún conocido al Eterno como debería de ser, ¿verdad? Porque decimos conocer al Eterno, o sea, decimos, una cosa es lo que decimos, pero con nuestros hechos lo llevamos, o sea, todo lo tiramos por la borda, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros que conocemos Torah, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros que conocemos al Mesías, ¿verdad? Nos portamos de una manera religiosa, ¿verdad? Simplemente pues tildando, atacando, queriendo discutir con otras personas, ¿verdad? Y sabemos de que nosotros no tenemos que hacer nada ni por contienda. Todo lo que tenemos, todo, siempre que nosotros hablemos con alguien, con quien sea, no importa, ¿verdad? Tiene que ser con el objetivo de edificar, tiene que ser con el objetivo de que lo que hablamos, de verdad, o sea, eso va a llevar a edificación interna, no para discutir, no para pelear, no para decir de fulano, mengano y para criticar y todo, no, eso ya no nos corresponde a nosotros. ¿Eso cuándo? Cuando hemos nacido de nuevos, ¿verdad? Porque si no, les digo, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Gente que en apariencia conoce la Torah, pero insulta a otras personas, ¿verdad? Gente que en apariencia conoce la Torah, pero le gusta discutir, ¿verdad? Y dañar con palabras a otras personas. De hecho, pues obviamente una persona que dañe con palabras o que insulte, esa persona no tiene Torah, aunque me diga que guarda Shabbat, aunque me diga que es Brit Milá, aunque me diga que guarda las fiestas, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que la palabra nos dice. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día vemos, ¿verdad? Que somos personas legalistas, ¿verdad? Que no nos importa hacer daño. Yo la otra vez decía, hay dos tipos de personas. La persona de fuertes convicciones, ¿verdad? Y está el fanático. Y no es lo mismo, ¿verdad? No vayamos a confundir eso, ¿verdad? No es lo mismo el fanático que el de fuertes convicciones. Una persona de fuertes convicciones, somos capaces de morir nosotros por lo que creemos. Pero una persona fanática, esta persona fanática es capaz de matar a otro por lo que cree. No importa, dañar, herir, lo que sea, ¿verdad? Por lo que cree. Es decir, muchos de nosotros estamos en pareciera una lucha, parece un pleito, ¿verdad? Donde todo el tiempo estamos compitiendo por a ver quién sabe más y quién tiene la razón. Y de verdad, o sea, eso al Eterno, eso no le agrada. Eso no le agrada. Y eso tampoco no es una cosa nueva. En el tiempo de Pablo, Pablo le dijo a Timoteo que no anduviera metiéndose en debates por genealogías, y también había lo mismo, ¿verdad? En el tiempo allá en el libro de Isaías también el Eterno está muy enojado. ¿Por qué? Porque les dice, ustedes ayunan para debates, o sea, para andar peleando, o sea, realmente parecemos de verdad, parecemos niños, pero ya no somos niños. Entonces, tenemos Torah en apariencia, guardamos Shabbat, no gloriamos muchas veces, ¿verdad? De que guardamos esto y lo otro y el Shabbat, sí, pero muchas veces cuando nuestros frutos no son los frutos del Espíritu, esa vanagloria es vana, o sea, ¿por qué? Porque para comenzar nadie tiene que creerse mejor que nadie,
Nadie tiene que creerse mejor que nadie. Como lo he dicho yo en muchas oportunidades, nosotros somos más pequeños que todos. Tenemos que ver a quien sea que esté a la par mío como superior a mí. Es decir, hemos venido a servir. Y como dijo un hermano, el que no sirve, no sirve. Parece un poco un juego ahí de palabras, ¿verdad? Pero el que no sirve, no sirve. ¿Por qué? Porque de verdad, si nuestro Mesías, siendo quien es, ¿verdad? Wow. Y vino a servir, ¿verdad? A servir, a humillarse, ¿verdad? A dejar que inclusive que Juan el Bautista le hiciera bautismo, le hiciera tevilá. Cuando él mismo le dijo, tú me tendrías que hacer a mí, no, le dijo. No, deja que se cumpla toda justicia. O sea, es decir, nos da un ejemplo tremendo. La noche antes de morir, ¿verdad? Lavó los pies de sus discípulos. Era al revés, que a él le tenían que haber lavado todos los pies, pero él lo hizo, ¿verdad? Y nos dijo, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes hagáis también. Que no se nos olvide quiénes somos nosotros. Y entre más nosotros conocemos al Eterno, estamos de verdad... Es decir, tenemos que saber, entre más conocemos, tenemos que hacernos más pequeños porque nos damos cuenta de la realidad de quiénes somos. No somos gran cosa, lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Somos, yo no sé si decir gusano, porque si David, que era un hombre conforme al corazón del Eterno, con toda la valentía, dijo esas palabras, yo no sé en qué calidad voy a quedar yo, ¿verdad? Pero bueno, la verdad, como le repito, amados, cuando el 2.24 de Romanos dice que el nombre del Eterno es blasfemado entre las personas que no conocen al Eterno por causa de ustedes, lo que está pasando cuando dice el nombre del Eterno es blasfemado por los que no conocen al Eterno, ¿qué va a pasar después de esa blasfemia? Van a hablar mal, no van a hablar mal en sí de usted o de mí cuando hacemos las cosas mal, van a hablar mal de Él. Fíjense bien, porque hemos dicho, si verdad, si nosotros como padres hacemos algo, nuestros hijos hacen cosas buenas, hablan bien de nosotros, ¿verdad? Porque los hemos educado por lo que sea. Pero si nuestros hijos hacen algo malo, es decir, nuestros hijos son el espejo, ¿verdad? Nuestro. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si nosotros hacemos algo mal, de quien van a hablar es del Eterno. Y la otra cosa, que estamos cerrando el reino para las personas. ¿Por qué? Porque para que las personas vengan a los pies del Elohim de Israel a entrar a los pactos y conocer todas las cosas que nosotros conocemos, pero si nuestro testimonio está por lo peor, olvídese, las personas se van a quedar ahí y esa sangre va a correr por nuestra cuenta. Oiga lo que estoy diciendo, esa sangre que se pierda va a correr por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los culpables. ¿Por qué? Por causa de tener un testimonio malo, ¿verdad? Decimos que conocemos al Eterno, decimos que conocemos la Torá, ¿verdad? Pero muchas veces lo que hay es egoísmos, envidias, como decía el día de ayer, ¿verdad? Hipocresías, de verdad, una serie de situaciones que sería bueno que nosotros pensáramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos ha dado tanto, ¿verdad? ¿De qué sirve conocer? O sea, tener, como dice acá Pablo, dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras al Eterno. Tú que te jactas, tú que dices que conoces la Torá, ¿verdad? Y que crees, ¿verdad? Que eres más grande que los demás. Falso, porque no somos más grandes que los demás, somos más pequeños, ¿verdad? Pero tú que conoces la Torá, con infracción de la Torá deshonras al Eterno. Es decir, que el hecho de conocer Torá y el hecho de conocer la palabra, eso nos responsabiliza a ser mejores que los demás. Y no estoy hablando mejor, ¿verdad? El más grande, no. El que quiera ser grande, hágase pequeño. Esa es la manera que nuestro Mesías nos dijo. El que quiera ser grande, hágase pequeño, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Habemos algunos que somos chismosos. Bueno, les digo, oye, de todo, hombres y mujeres que les gusta hablar, ¿verdad? Más de la cuenta, ¿verdad? Y les gusta maldecir a los demás. No, pero mire, yo nunca le he dicho maldito a nadie. No hace falta que le digamos a alguien esa expresión. Con solo el hecho de que nosotros hablemos mal de otra persona, estamos, bueno, maldecir, vaya, maldecir. Maldecir es mal hablar, es hablar mal de otra persona. Eso es maldecir. Cuando hablamos mal, cuando la lengua, porque les digo, la lengua es un miembro tan pequeñito que a pesar de tener dos barreras, los dientes y los labios se salen.
a pesar de no tener huesos, ¿verdad? Pero es muy fuerte y puede hacer gran daño, ¿verdad? Puede matar y puede hacer daños de verdad que son, ¿cómo decir?, irreversibles. Así que, pues, ¿qué les digo? ¿Verdad? Me hace recordar esto, la parte, ¿verdad? Quisiera citarles porque estamos leyendo el Romanos 2:24, donde dice que el nombre del Eterno es blasfemado entre los gentiles. Quisiera que viésemos el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12 y el verso 13, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 12 y verso 13. Bienvenido a nuestro hermano José Deras. Bendito sea el Eterno por su vida, hermano. Gracias por conectarse. Dice así, Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13. Dice, oiga, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Eterno. Y Natán dijo a David, también el Eterno ha redimido tu pecado, no morirás. Bueno, todos nosotros sabemos que pues David se llevó varios pecados, se llevó varios mandamientos, ¿verdad? Sabemos de que mandó a matar a Urías Eteo, ¿verdad? Se tomó la mujer de él, ¿verdad? De verdad, hizo varias cosas malas, de verdad, pero vea lo que le dice acá, dice, también el Eterno ha redimido tu pecado y no morirás. Es decir, el profeta se le aparece a David y le dice, el Eterno ha redimido tu pecado y no vas a morir. No vas a morir, ¿verdad? Pero vean lo que pasa, verso 14. Mas por cuanto con este asunto, oiga, más por cuanto con este asunto, ¿verdad? Todo lo que hizo David, hiciste blasfemar, oiga, a los enemigos del Eterno, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué estamos viendo acá? Sí, el Eterno le perdonó a David el pecado, pero el hijo murió. ¿Por qué murió el hijo de David, el que había tenido con Betsabé? ¿Por qué murió? Murió porque, es decir, el Eterno le perdonó todos los pecados. El único pecado que se lo cobró fue este. No pudo dejárselo pasar. ¿Y cuál fue? Que hizo blasfemar a los enemigos del Eterno. En otras palabras, las personas que eran enemigos del Eterno, los que no son pueblo del Eterno, que muy posiblemente en algún momento dado hubiesen podido entrar a las filas del Dios de Israel, pues con este asunto que hizo David, estas personas hablaron mal del Eterno, ¿verdad? Dijeron, no hombre, y es David, ¿verdad? No hombre, ¿para qué voy a hacerme yo del Dios de David? Si vean todo lo que hace él. Estoy aquí feliz con mis dioses, ¿verdad? Entonces hablaron mal en contra del Eterno y a la misma vez, pues, eso le cerró le cerró las puertas a estas otras personas para que un día abandonaran las naciones y viniesen a cobijarse bajo las alas del Dios de Israel, del Elohim de Israel. Entonces, eso fue lo único que pues se lo cobró, ¿verdad? El hecho de el mal testimonio que dio a las personas que no conocían al Eterno. El mal testimonio. Esto es una cosa de verdad para pensar. Es una cosa para pensar. Me hace recordar de que cuando Jacob llegó a donde estaba José en Egipto y Faraón, hay una conversación ahí entre Faraón y José, ¿verdad? Y Faraón y Jacob, perdón. Y Faraón le pregunta, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo han sido los años de tu vida? Y viene Jacob y le responde, pocos y malos han sido los días de mi vida. Así le dice, pocos y malos. Bueno, en esa conversación, en el idioma hebreo, ¿verdad? Al contar esa conversación, tiene si no me equivoco, son 33 letras. En el hebreo, son 33 letras. Son 33 palabras. 33 palabritas que hay que contar. Entonces, se dice de que nuestros padres, tanto Abraham iba a durar 180 años, Isaac iba a durar 180 años y Jacob iba a durar 180 años. Pero se dice que le restaron a nuestro padre Abraham 5 años
para que no viera la maldad de su nieto, de Esaú, y murió de 175. Isaac llegó a los 180 años, pero Jacob murió de 147 años. Entonces cuenta, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Los antiguos sabios de Israel cuentan de que por esa conversación que tuvo con Faraón, donde Faraón le pregunta, ¿qué ha sido de tu vida? Entonces y él le dijo, pocos y malos han sido los días de mi vida, ¿verdad? Por haberle dicho eso, se dice de que exactamente la conversación tiene 33 palabras. Entonces a los años que iba a vivir, que eran 180, se le restaron 30, o sea, palabra, por cada palabra que hablaron y que fue no para bien, el Eterno le restó un año de vida. Entonces a 180 le restamos 33, da exactamente 147 años, que es los años que vivió Jacob. ¿Verdad? ¿Por qué Faraón, que no conocía al Eterno, le está preguntando, ¿y cómo te va en la vida, verdad? Y decir, no, mira qué mal, ¿verdad? La verdad que mis días han sido malos, ¿verdad? ¿Qué iba a decir Faraón? No, hombre, estoy bien aquí con mis dioses, ¿para qué voy a hacerme el Dios de Israel si está mal, ¿no? Si han sido malos los días. Entonces eso era para que se alejara. Por esto es que les estoy diciendo esto, ¿verdad? De que aun cuando nosotros nos pregunten, ¿y qué tal, hermano? ¿Cómo ha estado? Pues tal vez algunas veces estamos pasando por alguna prueba, pero tenemos que decir, sí, estoy bien, por la misericordia del Eterno estoy bien, ¿verdad? Y por fe estaré bien también, ¿verdad? Pero muchas veces sucede de que alguien nos pregunta, ¿y qué tal y cómo está, hermano? ¿Qué tal, verdad? Así, ¿verdad? Y, que mire, que fíjese que fulano de tal, que no me dio no sé qué, que viera que he tenido un gran dolor de cabeza, y que viera que me ha dolido los pies, y que viera que que no me han pagado no sé cuánto, y la gente comienza a quejarse, y a quejarse, y a quejarse, que al final de estar hablando, al final hasta uno sale con dolor de oídos, y dolor como que se le pasan los dolores a uno, de la misma persona que le está diciendo a uno solamente quejas. Entonces, esas son cosas que el Eterno no le agrada, que nosotros nos quejemos. Bien lo hemos visto en la Torá, ¿verdad? Ya el Eterno no le agradaba que los hijos de Israel se quejaran, sino que todo el tiempo tenemos que tener nosotros alegría en nuestro corazón y darle gracias al Eterno por todas sus bendiciones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros damos las cosas por sentado y pensamos de que pues sí, eso pues todo el mundo oye, todo el mundo mira, todo el mundo habla. No todo el mundo tiene esas cosas. Entonces, de verdad, nos hace falta más concientización, ¿verdad? Y el hecho ¿cómo decir?, de vivir una vida en santidad, una vida en obediencia delante del Eterno, ¿verdad? Eso, de verdad, tenemos que pensarlo varias veces, ¿verdad? No solamente porque nuestros hijos van detrás de nosotros, porque nuestros hijos también, ellos, obviamente, pues les dije el otro día, ¿verdad? No van a hacer muchas veces lo que nosotros les decimos, sino lo que ellos ven en nosotros. Entonces somos ejemplos de nuestros hijos, pero también somos cartas leídas por parte de las otras personas. Entonces no podemos, ¿verdad? Tratar de ser luz, ¿verdad? Y si muchas veces usted pasa por ahí y ni siquiera saluda a las otras personas, ¿y qué tipo no, eso no es Torah, no, eso es Torah. Eso es Torah también. O sea, la educación, fíjense bien, el tratar, el ser amable con los demás, son los principios torásicos que nos deben de regir a nosotros. O sea, tenemos que andar siempre con una sonrisa en el rostro, con gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey, porque tenemos, de verdad, el Eterno su gracia se ha derramado sobre nuestras vidas, y tenemos a su Hijo, tenemos al Mesías. Fíjense bien, que dio su vida por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Entonces, de verdad que no hay por qué ni andarse quejando con nadie, ¿verdad? Ni tampoco hay que ¿cómo se llama? Que tener, ¿verdad? Que pasar tristes y toda la cosa. No, el gozo es un deber. Cada uno de nosotros, el gozo, bueno, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando de que es un deber, pero también es un fruto del Espíritu. Así que va a depender de nosotros, ¿verdad? Vamos a pasar al verso 25. Estamos en Romanos capítulo 2. Vamos al verso 25. Dice así. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Oiga, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torah, si guardas la ley.
Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, ¿verdad? ¿De qué está hablando Pablo acá? Bueno, está hablando en este caso del pueblo judío que desde pequeñito había sido circuncidado, pero que era detractor de la ley. Así, no guardaba la Torá. Y no sirve de nada que alguien sea circuncidado si no guarda la Torá. Porque obviamente el hecho de la circuncisión es un pacto, ¿verdad? Y en un pacto estamos hablando de que pues obviamente la palabra lo dice, una alianza, y hay cosas que hay responsabilidades nuestras, como también tenemos bendiciones. Es decir, hay bendiciones, hay promesas y hay responsabilidades. Es decir, de ambas partes, del Eterno para nosotros y de nosotros para el Eterno. Entonces, pero Pablo está diciendo acá, en el verso 26, vea, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, de la Torá, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Verso 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la Torá, te condenará a ti, que con la letra de la Torá y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En otras palabras, está diciéndole en este caso a los judíos que habían creído en Yeshua, ¿verdad? Que ellos tienen que ser ejemplo de los gentiles que se convierten al Eterno. Ellos que son hombres de milagro, que son desde pequeñitos y han sido instruidos en la Torá, son un ejemplo. Pero de acuerdo a lo que Pablo está diciendo acá, parece que ciertos gentiles que apenas comenzaban, ¿verdad? Les estaban dando cátedra. Lo mismo que pasaba en el tiempo de Yeshua, repito nuevamente, con ciertos fariseos. ¿Por qué? Porque les dijo el Mesías a ciertos fariseos: las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros. Imagínense, o sea, es decir, eso es una palabra fuerte. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces, y estas son cosas que igual yo he vivido ese tipo de situaciones. A mí me ha pasado eso. En cierta oportunidad quise yo entrar a un chat, no me recuerdo de qué, hace bastante tiempo. Estaban unos hermanos mesiánicos y quise entrar y les pedí la palabra y me dijeron que no podía porque no era de ellos, del grupo de ellos. Ellos no me conocían a mí, obvio. Y después quise entrar a otro chat, pero obviamente nada que ver con Torah, y sin qué ni para qué me dieron el micrófono y comencé a enseñarles. Y se me vino a la mente y dije, wow, qué tremendo, nos están dando cátedra, porque hay muchas personas que no conocen al Eterno, hay muchas personas que no conocen Torah, que no conocen Shabbat, que no conocen de las cosas que el Eterno nos ha regalado, y las obras son mejores que las nuestras. Eso de verdad es para ponerse a pensar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, en lugar de que el amor sea el pilar de nuestra fe, ¿verdad? En lugar del amor que sea el pilar de nuestra fe, ¿verdad? Lo que es el pilar son envidias, egoísmos. Como vuelvo y repito, ¿verdad? No nos importa dañar, nos hacemos personas legalistas, ¿verdad? Queremos imponerle a los demás, que los demás hagan lo que nosotros creemos que hay que hacer, ¿verdad? Y si no hacen lo que nosotros decimos, pues entonces ellos no están haciendo las cosas bien. Entonces, esta situación es una situación bien, de verdad, es una situación bien lamentable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si alguien, ¿verdad? Por ahí estamos hablando ¿verdad? Y esto se da. Bueno, de hecho, yo he visto acá en algunos comentarios que me ponen, ahí me ponen, mire, no diga Yeshua, diga Yahshua. Así, de un solo, bien directo, ¿verdad? No diga, el otro día me pusieron, no diga Espíritu Santo, diga Ruach HaKodesh. Así. O sea, no nos importa dañar, no nos importa hablar, simplemente queremos andar corrigiendo por todos lados, creyendo que nosotros somos mejores, y esa no es la manera. Esa no es la manera, lamentablemente. Y esto se lo digo, ¿verdad? Con propiedad, porque yo lo he vivido. Y cuando yo veo este tipo de acciones, de verdad que me duele el corazón. Vean, me duele el corazón porque nosotros que tenemos al Mesías, tenemos la Torá, tenemos los pactos, tenemos todo, es decir, todo se nos ha dado en bandeja de plata, es para que nosotros demos el ejemplo, en primer lugar en amor. En amor. Si el amor al Eterno y el amor al prójimo son los primeros dos mandamientos.
Todos cuelgan de ellos. O sea, de ahí todo lo demás, si no hay amor al Eterno y si no hay amor al prójimo, lo demás no funciona. No funciona. Entonces es para pensarlo. Es para pensarlo. Cuando hablamos con otra persona y queremos enseñarle la Torá, tenemos que tener la manera, tenemos que pedir al Eterno que nos dé el carisma. Fíjense bien, que nos dé la gracia para poder hablarle a las personas y que ellas vengan al conocimiento de su palabra, pero que no sea una cosa así, ¿verdad? Dura. No, mire, que usted no diga Jesús, porque Jesús es el caballo, y un montón de locuras que a la gente se le ocurren. No, hombre, si es que de verdad les digo, algunas veces de verdad que es deprimente, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, en medio de todo hay un remanente, ¿verdad? Y pues les digo, hay que pedir al Eterno que nos guíe. ¿Para qué? Para poder ser amigables. Nosotros no tenemos por qué tener enemigos. Ahora, si a usted lo tienen de enemigo, ahí es diferente, porque tal vez por la palabra no quieren, ¿no? Pero nosotros no tenemos por qué tener enemigos, ni hablar mal de nadie, ni decir nosotros somos mejores que aquellas personas que todavía no les ha llegado la luz de la Torá. No somos mejores, no somos mejores, ni podemos tampoco tildarlos como nosotros somos aquí y allá, y así que ustedes, ¿verdad?, por allá y nosotros por aquí. No, nos hace falta mucho. Nuestro Mesías era criticado por los fariseos otra vez, ¿verdad? Y los fariseos le decían a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y prostitutas? ¿Verdad? ¿Por qué? No, dijo alguien por ahí, si este fuera profeta, supiera qué mujer es la que le está tocando los pies, ¿verdad? Jesús sabía qué mujer era, lo sabía perfectamente. Y él mismo lo dijo: yo no he venido a sanar a los sanos, porque ¿qué necesidad de médico tienen los sanos? Son los enfermos los que tienen necesidad de médico. Y en este caso, el Eterno, a usted y a mí, que conocemos las grandezas de la Torá, se nos ha mandado también. ¿Para qué? Para que seamos luz, para que nosotros hablemos, pero no solamente hablar del diente al labio, sino que nuestros actos, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, sea de verdad el comportamiento de una persona que de verdad conoce al Eterno. Así como las Escrituras cuando habla que Yeshua dijo en cierto momento: el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que lo vea a usted tendría que decir así: el que lo vea a usted tendría que decir: el que me ha visto a mí, ha visto a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua está completamente dentro de nosotros. O sea, nosotros tendríamos que reflejar al Mesías, así como el Mesías reflejaba al Padre. Así tendría que ser. Pero ¿cómo nos comportamos ante las situaciones de la vida? ¿Cómo nos comportamos? ¿Nos quejamos? ¿Gritamos cuando nos enojamos? ¿Somos de aquellos que tiramos las cacerolas por todos lados? Cosas, ¿no? O sea, miren, cuando una persona se enoja, eso es un problema, ¿verdad? Porque usualmente enojados ya no nos controlamos y empezamos a decir palabras que después nos podemos arrepentir, ¿verdad? Y muchas veces, y cuando es cuestión de pareja, de esposos, ¿verdad? Eso es un problema también. ¿Por qué? Porque se enojan por una cosita pequeña, ¿verdad? Y no escogieron otro momento, sino ese momento para sacarse todas las cosas que tienen guardadas. ¿Por qué no se esperaron mejor, ¿verdad? Cuando estaban los dos tranquilos, ¿verdad? Contentos: mira, quiero que nos sentemos, quiero hablar de... No, en el momento que se enojaron, ahí comenzaron a decirse todas las cosas, y ahí la cosa se hizo una bomba, ¿verdad? O sea, todas esas cositas que podemos verlas como cosas insignificantes, en realidad son las que nos hacen valer, o las que nos hacen ver qué tipo de personas somos. Si somos de verdad personas que tenemos el fruto del Espíritu, o simplemente aparentamos ser personas que tenemos los frutos del Espíritu, pero no hay otra cosa sino las obras de la carne. Y eso les digo porque en los momentos, ya en la vida práctica, ahí es donde realmente se comprueba quién es quién. Ahí se comprueba. Decir una cosa, ¿verdad? Decir algo así nomás, eso, pues sí, o sea, decir algo, se puede decir muchas cosas bonitas, pero ya la Escritura dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Sí, podemos molestarnos, pero que no se lleve al enojo, ¿verdad? Y es más, si usted se enoja, cuídese. Oiga,
¿Para qué? Porque dice la Escritura que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si se enoja como eso de las 5 de la tarde, bueno, estoy hablando aquí en El Salvador, ¿verdad? Aquí como tipo 6 ya se está oscureciendo, ¿verdad? Si se enoja como a las 5:45, solamente tiene como 15 minutos para contestarse otra vez, porque no puede ponerse el sol y usted enojado con su hermano, ni con su esposa, ni con su hijo, ni con nadie. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos enojamos y pasamos 1, 2, 3, 4. He visto personas que hasta semanas enojados. O sea, qué terrible, ¿verdad? Y cuando uno se enoja con otra persona, como que si el enojo, como que si con enojarse uno le hiciera daño al otro, ambos se hacen daño. Entonces son de las cosas, ¿verdad? Les digo, yo he visto personas que son muy apacibles, pero cuando se enojan, no hombre, eso cuesta, ¿verdad? Y otra cosa, hay personas que se enojan fácilmente. Hay personas que se enojan fácilmente, pero fácilmente se contentan. Bueno, digamos que no está tan mal de entonces. Fácilmente se enojan y fácilmente se contentan. Hay otras personas que para enojarlos cuesta que se enojen, pero para contentarlos cuesta también contentarlos, ¿verdad? Hay personas que fácil se enojan y cuesta para o sea, para que se contenten. Esos son peores. A ver, no sé en cuál estamos nosotros, ¿verdad? Pero el mejor tipo de persona es aquella que cuesta que se enoje y es fácil para que se contente. Ojalá que de esas seamos nosotros, ¿verdad? Baruch Hashem Adonai. Bendito sea el Eterno y bendito sea el nombre de Yeshua por su palabra. Vamos a seguir. Vamos a leer el verso 28. Estamos en Romanos capítulo 2, verso 28. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Ojo con esto. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Fíjense bien. Cuando Pablo dice acá, pues no es judío el que lo es exteriormente, está diciendo que la circuncisión física, no solamente el hecho de tener la circuncisión física, significa que ya es judío. No es eso. De acuerdo a lo que Pablo está diciendo, es que la circuncisión, fíjense bien, en el 20, voy a leer el 29 para que nos quede más claro. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, en la alabanza, no cual viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Miren, para comenzar, no es que Pablo esté hablando en contra del Brit Milá o la circuncisión en la carne. Lo que Pablo está diciendo es de que muchos de ellos se gloriaban porque eran circuncidados físicamente y pues ya, ¿verdad? Somos circuncisos físicamente, así que ya lo tenemos todo, ¿verdad? Ya podemos decir, como dijo David, ¿quién es este incircunciso que viene, ¿verdad?, a incitar a los escuadrones del Elohim viviente? No. Cuando estamos hablando, ¿verdad?, de la circuncisión, aunque les voy a decir una cosa, no ese es el tema del Brit Milá, de la circuncisión, un día lo vamos a dar completo, pero cuando hablamos de la circuncisión en el corazón, tampoco es nueva. O sea, hablar de la circuncisión en el corazón no es una cosa nueva, o sea, no es una cosa del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. La circuncisión en el corazón ya estaba en el Antiguo Pacto. De hecho, en Deuteronomio capítulo 30, una de las promesas, ¿verdad?, que él dijo que haría para su pueblo es que circuncidaría su corazón. Cuando usted lee Ezequiel capítulo 44 y verso 9, ahí habla de las dos circuncisiones. Ahí dice, aquel que no fuera incircunciso de corazón e incircunciso de carne, ambas pone a la par. Pero ¿qué está sucediendo acá? De que muchos de los judíos estaban prácticamente gloriándose solamente en que ya eran circuncisos físicamente. Y no, si no hay circuncisión en el corazón, lo demás no importa. Por eso Pablo decía, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Entonces, eso lo hemos explicado cuando estuvimos estudiando Gálatas. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice acá que no es judío el que lo es exteriormente, es que no solamente porque sea el Brit Milá, porque sea circuncidado, es que ya estuvo, ya es circunciso y ya es judío.
No, Pablo no está diciendo que no es eso, sino que está diciendo que el judío, el verdadero judío, ¿verdad? Porque aquí está hablando con los judíos, aunque digo, estamos tomando enseñanza para nosotros, pero de acuerdo al apóstol Pablo, el verdadero judío es el que es circuncidado primero del corazón. ¿Por qué? Porque entonces la circuncisión de la carne va a venir a tener, de verdad, decir el propósito que tiene la circuncisión. O sea, de verdad, porque Pablo mismo lo dice en el verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torah. Así, Romanos 2.25 dice, la circuncisión física aprovecha si guardas la Torah. Pero si no guardas la Torah, la circuncisión que tenés no funciona, no sirve, no es nada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, una persona que guarde la Torah y es circuncidado físicamente, pero guarda la Torah de verdad, es porque antes ha sido circuncidado el corazón. La circuncisión en el corazón es lo primero, ¿verdad? Porque le estamos dando al Eterno nuestra voluntad. Le estamos dando al Eterno nuestra voluntad. Cuando hay circuncisión en el corazón, todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Todo lo que hacemos lo hacemos porque amamos al Eterno y porque somos capaces de dar nuestra vida, si es posible, por el Eterno. Entonces todo lo que procede de un corazón que ama, eso es lo que el Eterno desea. Esas son las obras que provienen de un corazón constrito y humillado. Oiga, esas son las obras que el Eterno desea. Esas son las obras que hacen que la fe sea fe. Porque la fe sin obras es muerta, pero la fe se perfecciona por las obras. Lo que se hace con amor, lo que se hace de verdad con todo el corazón. Y es el principal mandamiento de toda la Torah. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno es uno. Y amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pongámonos a pensar qué significa cada una de las cosas que acabamos de decir. Entonces, cuando aquí dice, ¿verdad? No es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, no espíritu, no en letra, la alabanza la cual no proviene de los hombres, sino del Eterno. Es de que tanto en el tiempo de Pablo como en el tiempo de Yeshua, lamentablemente siempre habían judíos. Habían judíos, pero judíos que no guardaban la Torah, ¿verdad? Y uno de ellos, ¿verdad? Y el Mesías no les habló, ¿verdad? Usualmente cuando uno trata, cuando yo he tocado algún punto, les digo, por ejemplo, la última vez que toqué un punto y dije, cuando Yeshua, cuando unos fariseos ahí le dijeron, eran judíos, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, vuestro padre, las obras de Abraham haríais. Yeshua le dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Entonces yo dije eso, no me recuerdo dónde, y alguien me dijo, ese es antisemitismo. O sea, no es antisemitismo. Inclusive, pues son palabras que encontramos de nuestro Mesías, y son palabras que él se las dijo no porque los odiara tampoco. Yeshua no odiaba a su pueblo, él amaba a su pueblo y amaba a los judíos que eran sus hermanos. O sea, los amaba. A los fariseos los amaba. No es que él los odiaba y por eso que les decía todo lo que les decía. No, les decía todo lo que les decía por amor, para que ellos cambiaran su manera de pensar y para que ellos cambiaran su actitud. ¿Verdad? Pero sí, ¿verdad? Yeshua les dijo, ustedes son hijos del diablo, o sea, judíos, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque había hipocresía en ellos. Porque estaban las obras de la carne dentro de ellos, aún siendo judíos. Entonces, cuando, por ejemplo, encontramos pasajes como aquel de Apocalipsis 3.9, si no me equivoco, donde dice, los que dicen ser judíos y no lo son, está hablando de judíos, ¿verdad? Está hablando de judíos. Pero ¿qué sucede? De que en lugar de que haya el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y como Pablo dice acá, ¿quién es el que es el judío de verdad? Judío de verdad, de acuerdo a Pablo, en el verso 29, es aquel que lo es en lo interior. Es decir, aquel que ha circuncidado su corazón, ¿verdad? Ese es el verdadero judío. Estoy hablando en el contexto de Pablo, porque Pablo acá está hablando a los judíos creyentes en Yeshua, de la comunidad que está en Roma. Entonces, les digo, no es en ningún momento, ¿verdad?, como alguien piensa, esto es no es antisemitismo. No es antisemitismo. Es hablar lo que la palabra del Eterno dice.
Y todo lo que el Eterno dice, pues obviamente lo dice para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a hacer las cosas bien, ¿verdad? Obviamente hemos visto una gran cantidad de judíos que hacían las cosas bien, ¿verdad? Pero pues sí, habían ciertos judíos que no. Y a esos son los que Pablo les está hablando acá, diciéndoles: ustedes deberían de ser maestros, ustedes deberían de tener buen testimonio, ustedes deberían no, hombre, sí, o sea, ya a causa del tiempo y a causa de todo lo que conocen, ustedes, pero en lugar de ser luz para los demás, muchas veces les dice: ustedes han sido piedra de tropiezos, ¿verdad? Y en lugar de que la gente santifique el nombre del Eterno por vuestra causa, las personas que no conocen al Eterno lo que hacen es blasfemar al Eterno por causa de ustedes. Y echémosle la bolsa, ¿verdad? Todo esto nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros somos el remanente del pueblo del Eterno, ¿verdad? Y somos prácticamente llamados para llevar esa luz, para llevar la luz de la Torá, para llevar la luz de la verdad a las naciones que no conocen al Eterno. Pero, pues obviamente hay que ver, ¿verdad?, cuáles son los frutos que están habiendo dentro de nuestras vidas. Saquémonos toda cuestión de enojo, toda raíz de amargura, toda envidia, ¿verdad?, toda hipocresía. Vamos a ver qué otra cosa. Bueno, tantas cosas que habla, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Gálatas capítulo 5 habla, ¿verdad?, de egoísmo, ¿verdad? De verdad, todas esas cosas que ya no es para nosotros. Ya no. A excepción de personas, ya no es para nosotros. Ya no, porque el ser humano usualmente siempre anda queriendo hacer excepción de personas, ¿verdad? Si se hace un grupito de personas, donde sea que sea, ¿verdad?, empezamos a ver con quién me llevo, ¿verdad? Con estos hermanos sí me llevo, con aquellos hermanos no, esos hermanos no me llevo, porque no, mejor con los que me llevo, porque aquellos no, es que no sé, tienen algo que me caen mal. ¿Cómo le puede caer mal a alguien? O sea, nosotros no podemos decir: me cae mal alguien. No podemos. Tal vez podemos decir: no me agrada la actitud que tiene tal persona, pero es diferente. Nadie nos puede caer mal. Nadie nos puede caer mal a nosotros. O sea, siempre, como digo, con estos hermanos me llevo y con nosotros no me llevo. ¿Por qué no se lleva con aquellos? Dice la palabra que si alguno de nosotros trae una ofrenda delante del Eterno y tiene algo contra su hermano, o su hermano tiene algo contra usted, vaya y arregle con su hermano, haga las paces y después traiga la ofrenda delante del Eterno. Si no, mejor ni traigamos nada, porque no va a servir, es en vano. Por eso es que tenemos que estar en tranquilidad, tenemos que estar en paz. ¿Y por qué? Sí, porque esas cosas que muchas veces pasan entre nosotros, pasan en los gentiles, pasan en los trabajos. Si en la mayor parte de trabajos donde hay gente inconversa que no conoce al Eterno, se dan envidias, hipocresías, habladurías, un montón de cosas. Y muchas veces esas mismas cosas son las que pasan entre nosotros. No estamos muy lejos de las comunidades a las cuales Pablo escribía, ¿verdad? Pero en medio de ellas había un remanente. Y ese remanente es usted y ese remanente soy yo. Estamos a tiempo, ¿verdad? Por si, pues, si lo que estoy diciendo yo ahorita, pues nosotros nada que ver con esto, pues entonces oremos por aquellas personas que muy posiblemente sí, ¿verdad? Hacemos estas cosas, ¿verdad? Y si lo que estoy diciendo, pues obviamente, pues nosotros hemos vivido o nosotros hacemos las cosas así, pues es momento, ¿verdad?, para poder decir al Eterno: de verdad, yo he hecho las cosas mal, perdóname, quiero cambiar, ayúdame. Por favor, necesito tu ayuda, porque sin tu ayuda no voy a poder hacer nada. Y eso es cierto. Sin la ayuda del Eterno no somos nada ni podemos hacer nada. Sigamos. Hemos visto en estos pasajes, ¿verdad?, cómo Pablo está redarguyendo a los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos debían de ser un ejemplo, pero no lo son. Vamos a irnos al capítulo 3 del libro de Romanos. Ya hemos culminado con 2 capítulos. 2 capítulos. Cada vez que termina un capítulo es victoria. Es victoria para mí. Ya llevamos 2 capítulos. El Eterno nos permita y pues podamos
terminar una vez más este libro, ¿no? Bueno, que Él nos dé la vida, porque dice su palabra que no podemos decir, haremos esto o lo otro. Tenemos que decir, si el Eterno lo permite, haremos esto o lo otro. De Él depende nuestra vida. Romanos capítulo 3, verso 1. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Oiga, pregunta Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Pablo no está diciendo quién es mejor, tampoco no nos vayamos a equivocar, sino que ¿qué ventaja tiene el judío? Y hay otra pregunta que hace, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Vea, dos preguntas y una respuesta para las dos preguntas. Repito, ¿qué ventaja tiene pues el judío? O sea, ¿cuál ventaja tiene? Uno, y la otra es ¿de qué aprovecha la circuncisión? Dos, respuesta para las dos. Verso 3. Verso 2, perdón. Mucho en todas maneras. Es decir, viéndola por todos los puntos de vista, el judío tiene ventajas, y viéndolo por todos los puntos de vista, porque cuando dice mucho en todas maneras, oiga, cuando dice mucho en todas maneras, es la respuesta a las dos preguntas. Entonces, la circuncisión física aprovecha mucho en todas maneras, es decir, viéndola desde todos los puntos de vista que quiera, sí aprovecha. Por eso es que Pablo en realidad no está hablando en contra de la circuncisión. Se hace pensar, ¿verdad?, cuando alguien va leyendo todo esto, que Pablo está en contra de la circuncisión. No, Pablo no está en contra de la circuncisión. Cuando estudiamos el libro de Gálatas nos dimos cuenta de qué es lo que Pablo no le agradaba, ¿verdad? Que prácticamente estaban yéndose por las obras de la ley, abandonando a Yeshua y haciendo conversión al judaísmo, ¿verdad? Por medio de la circuncisión. Entonces, obviamente, eso es pisotear la sangre del Cordero, la sangre del Mashiach. Dice, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra del Eterno, ¿verdad? Esto es algo que lo hemos dicho, ¿verdad? Estudiamos en el tema a lo suyo vino, que lo tenemos grabado, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Donde vimos, ahí explicamos de que fueron los judíos, ¿verdad? Cuando el Mesías vino fueron un remanente del pueblo judío los que creyeron en él. No es que fueron los gentiles y los judíos, no. Un remanente del pueblo judío creyó que Yeshua era el Mesías, y este remanente del pueblo judío que había creído fue y llevó las buenas nuevas a los esparcidos que estaban en medio de las naciones gentiles, ¿verdad? Entonces, por eso dice ciertamente que les ha sido confiada la palabra, ¿verdad? Pues ellos siempre se quedaron en casa, ¿verdad? A pesar de que han sido, el pueblo judío pues ha salido a la dispersión, están dispersos, pero nunca perdieron su identidad, ¿verdad? Están en diferentes naciones, pero saben quiénes son. No como el caso del Reino del Norte, que perdimos totalmente nuestra identidad. Vamos a ver, dice el verso 3, dice Romanos 3:3. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad del Eterno. Aquí está hablando de los judíos que no creyeron en Yeshua, ¿verdad? Y esto en la teología del reemplazo y la sustitución de Israel, ¿verdad? Se toca aquel texto que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos de Elohim. Ahora, el apóstol Pablo dice lo siguiente, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿verdad? Ya este pasaje ya está hablándole a los creyentes de origen gentil. En el capítulo 2 está hablándole a los creyentes de origen judío, creyentes en Yeshua. Y aquí les está hablando a los creyentes de origen gentil. Como digo, la carta, ¿verdad? La carta va dirigida a la comunidad de Roma, donde hay judíos es decir, judíos y no judíos, ¿verdad? Provenientes de las naciones, los esparcidos, y pues ahí están, ¿verdad? Ahí están que no se pueden acoplar, ¿verdad? Siempre se miran de lejitos los unos de los otros, ¿verdad? Y por eso es que Pablo exhorta a judíos y también va a exhortar a no judíos, ¿verdad?
¿verdad? ¿Por qué los va a exhortar? Pues para que vivan en unidad, para que dejen de estar pensando que uno es mejor que el otro. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿quiénes algunos? Los que no creyeron en Yeshua. Entonces, si algunos de ellos no creyeron, ¿qué es lo que se dice hoy en día? No, es que los judíos no aceptaron a Cristo, y entonces por eso ya no son el pueblo y van a ser el pueblo hasta el final de los tiempos. O ahí está, en verdad, al final de los tiempos van a salvar a los que estén en la gran tribulación. No, aquí lo que está diciendo es, si algunos de los judíos han sido incrédulos, o sea, no han creído en Yeshua, pregunta, su incredulidad, o sea, esa dureza del corazón en el pueblo judío, el que no creyó en Yeshua, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Elohim, de Dios? El hecho que los judíos, los que no aceptaron a Yeshua, ¿verdad?, han sido incrédulos, ¿será que habrá anulado la fidelidad del Eterno para con el pueblo, para con ellos? Eso es lo que Pablo está preguntando. Pues obviamente hoy en día se dice que sí, ya fueron desgajados y ya se murieron. Pero de acuerdo a lo que Pablo está hablando acá, dice lo contrario, ¿verdad? Porque la escritura lo que está, bueno, imagínense por ejemplo con nosotros. Decimos, ¿verdad? Y es un texto que está, pero lo tomamos para nosotros. Dice, aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Amén, gloria a Dios. Ahí estamos de acuerdo. Ahí yo he oído todo eso. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y es verdad. Pero ¿por qué no utilizamos esa lógica acá? ¿Verdad? Porque en parte el pueblo judío fue infiel porque no creyó en Yeshua. Incrédulos. Pero pregunta Pablo, ¿esa incredulidad de ellos hace que el Eterno ya no les sea fiel? ¿Verdad? Y luego dice, de ninguna manera. Antes bien sea el Eterno veraz, es decir, veraz, ¿verdad? O sea, que Él habla con verdad. ¿Por qué? Porque hay promesas. Hay promesas a los padres, ¿verdad? Para con ellos. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esto es, estas palabritas que dije de último, busqué una versión que lo dice un poquito mejor, ¿verdad? Y voy a leer la primera parte del 4 con una versión diferente. Dice, de ninguna manera, antes sea el Eterno veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, pues tú eres justo en acusarme y justificado en dictar sentencia. El Eterno es verdad, Él es veraz. Nosotros somos mentirosos. Si queremos ser justificados delante del Eterno, oiga, si queremos ser justificados delante del Eterno, no vayamos delante del Eterno a decirle que somos buenos, a decirle que guardamos esto, que guardamos lo otro. Es que como nosotros guardamos aquello, ¿verdad? Si estamos acumulando, hay quienes enseñan de que nosotros estamos acumulando méritos. Mire, nosotros no deberíamos de verlo así. Daniel, cuando Daniel oraba, al final de la oración de Daniel capítulo 9, Daniel, que era un hombre, un profeta del Eterno, que guardaba la Torá, le dijo al Eterno en la oración, porque no venimos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Esa es la actitud correcta. Llegar ante el Eterno, ¿verdad? Decirle, Padre, tú eres bueno. Yeshua mismo, que era bueno, que es bueno. Pero Él, enseñándonos a ser humildes, le dijeron a Él, Maestro bueno, bueno solo mi Padre. O sea, son detalles. O sea, nosotros cuando hablemos con el Eterno, nunca vayamos nosotros a querer impactar o a decirle, Padre, mira todo lo que hago. No, porque de verdad no es nada. De verdad no es nada. Y decirle así es como sacarle al Eterno lo que le estamos dando. ¿A quién le gusta que le saquen algo? Dice, ¿verdad? Dame, le dice, yo te di. A nadie le gusta que le digan eso. Dame, le dice alguien a otra persona. No, yo te di, la vez pasada yo te di. Me lo está sacando.
Eso a nadie le agrada. Entonces, cuando vayamos nosotros en oración al Eterno, de verdad, digámosle, hemos sido mentirosos. Así, hemos hablado mal. Hemos visto lo que no teníamos que ver. Han pasado por nosotros pensamientos que no son los correctos. He hablado en mal de mi prójimo. O sea, es decir, nosotros tenemos que vernos como de verdad. Y si usted me dice, no, pero yo no, hermano, yo, ¿verdad? Solo leyendo la Biblia paso y no veo nada, yo solo orando. Bueno, entonces hagamos entonces como Daniel. Daniel, él no era el que hizo todas las cosas, pero cuando hablaba, lo hablaba generalizado, ¿verdad? Y él dijo en el libro de Daniel, siempre el capítulo 9, y nosotros abandonamos tu ley, abandonamos tu Torah, y cayó sobre nosotros. O sea, es decir, hablemos por los demás. Si usted me dice, no, es que yo soy demasiado limpio, ¿verdad? Por lo menos en mi caso no lo soy, ¿verdad? Hay mucho que corregir en mi vida. Hay mucho que corregir en mi vida y lucho y sigo luchando y le sigo pidiendo al Eterno para que me ayude y que el Espíritu del Mesías no se aparte en ningún momento de mi vida. ¿Para qué? Para poder parecerme a Él. Yo quiero parecerme a Yeshua. Y la vida es una lucha. La vida es una lucha. Porque todos nosotros venimos luchando, pero cuando el Eterno envía el Espíritu de su Hijo, la lucha se hace mucho más fácil. Las cargas son tan livianas que esto al final pues llega a sentirse una delicia, como le hemos dicho en otra oportunidad, lo que en algún otro momento quizás fuese difícil, ¿verdad? Pero no podemos, ¿verdad? Ir delante del Eterno y decirle que hemos sido los mejores, porque no hemos sido los mejores. Nos falta mucho. A todos nosotros nos falta mucho. Y si alguno está limpio, dice la palabra, límpiese más. Nos hace falta un montón. Entonces Pablo está diciendo acá, repito el verso 4, de ninguna manera, antes bien, el Eterno es veraz y todos los hombres somos mentirosos. Todos de alguna manera pecamos. Nadie de verdad puede hacer las cosas como Yeshua lo hizo, pero no significa por eso de que no vamos a tratar de seguirlo y a tratar de imitarlo, a tratar de vivir una vida en bendición guardando sus mandamientos. Cuando nosotros hagamos eso y lo hagamos por medio del amor hacia Él, entonces es cuando la gracia se derrama sobre nuestras vidas, y el Eterno nos mira a través de su Hijo y nos mira a la estatura de Él. Sin Él no, sin Él somos pequeñitos, pero con el Mesías nuestra estatura llega al nivel que el Eterno requiere de la justicia. Sigamos adelante. Verso 5, Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia del Eterno, ¿qué diremos? ¿Será injusto el Eterno que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría el Eterno al mundo? Pero si por mi mentira la verdad del Eterno abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Sigamos en el verso, estamos en Romanos capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Verdad? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque al Eterno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de Shalom. No hay temor del Eterno delante de sus ojos. Oye, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, judíos y no judíos, todos hicimos las cosas mal. Todos. Todo nuestro pueblo, todos hicimos las cosas mal. Por eso es que la Escritura dice que la maldición cayó. La maldición por no guardar los mandamientos del Eterno
cayó sobre nosotros. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria del Eterno. Nadie puede decir que es mejor que nadie, porque todos necesitamos la misericordia del Eterno, todos necesitamos la gracia del Eterno, todos necesitamos al Mesías, todos necesitamos de su Espíritu, todos necesitamos al Eterno que vaya con nosotros, porque nosotros sin Él no somos nada, nada de nada. Y eso tenemos que hacernos nosotros una retroinspección para ver cómo llevamos nuestra vida y si estamos haciendo al Eterno parte de nuestra vida en cada decisión, en cada cosa que hagamos. ¿Se lo estamos diciendo a Él? Cada vez que nosotros hagamos algo, accionamos algo, pensamos algo, digamos algo, cada vez que hagamos lo que sea, usted pregúntese, ¿esto que voy a hablar edifica? ¿Esto que voy a hablar es para bendición? De preguntarse, ¿esto que voy a hacer de verdad agrada al Eterno? Todo, hasta cuando se va a vestir por la mañana. Pregúntese si lo que se está poniendo, es la ropa que se está poniendo, en verdad agrada al Eterno. ¿Por qué? Porque todas las áreas de nuestra vida le interesan al Eterno. Todas las áreas de nuestra vida le interesan al Eterno. Le interesa al Eterno hacia dónde caminamos. Al Eterno le interesa qué hacemos con nuestras manos. Al Eterno le interesa qué es lo que hacemos con nuestra vista. Al Eterno le interesa qué es lo que hablamos. ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué tenemos en nuestra mente? ¿Qué pensamos? Le interesa lo que comemos. Todas las áreas de nuestra vida le interesan al bendito sea. Todas. ¿Por qué cree que le interesan tanto? ¿Sabe por qué? Porque Él nos ha amado con amor eterno. Porque Él nos ama. Y cuando uno ama, le interesa. Le interesa a la persona que ama. Uno quiere que esté bien y que no le pase nada. ¿O no somos así nosotros con nuestros hijos? Todos los que tenemos hijos e hijas, queremos que nuestros hijos estén bien. Estamos pendientes y nos importa todo lo que ellos hagan. Todo lo que ellos hagan y todo lo que no hagan nos importa, nos interesa, porque los amamos. Y principalmente cuando nosotros, todos aquellos que hemos entrado en el nuevo pacto, sabemos de que ya no nos pertenecemos. Ya no somos nuestros, ya no me pertenezco, ya tengo alguien que me compró con su sangre preciosa. Ya no soy yo, ya no me pertenezco, soy comprado por sangre, le pertenezco al Eterno, le pertenezco a Yeshua. Él es el dueño de mi vida y por lo tanto ya no puedo hacerlo. Y es más, ni siquiera vamos a hacer lo que yo quiero hacer porque ya no puedo decir eso porque ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y como dijo Pablo mismo, lo que vivo en la carne lo vivo para el Hijo de Elohim, para agradar al Eterno, como templo y morada suya. 19, capítulo 3, verso 19 de Romanos. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. Gran verdad. Oiga, por las obras de la ley, es decir, guardar la Torá sin fe, nadie será justificado. Ya hemos explicado qué es obra de la ley. Nadie va a ser justificado. ¿Por qué? Porque lo que va a salir son las obras de la carne. Eso es, porque estamos hablando de la ley del pecado. Y ya no estamos bajo la ley del pecado. Entonces, cuando dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, nadie será justificado. Nadie será justificado. ¿Por qué? Porque tiene que haber fe. Guardar la Torah, guardar cualquier cosa sin fe, eso da paso a estar haciendo las cosas sin amor. Y ahí es donde se meten mandamientos de hombre, se hacen las cosas mal y de verdad al final se termina cometiendo adulterio, cometiendo fornicación y un montón de situaciones que el Eterno no le agrada. Muchas personas lamentablemente viven así. Fornicación. Si no se ha casado, cásese. O sea, no estoy hablando con las personas, bueno, tranquilo, ¿ya? Estoy hablando con las personas que conviven juntas. Y no estoy hablando con, ¿verdad? Se van a poner los jóvenes, ¿verdad? Me tengo que casar ya porque me va a dejar el tren, dice la muchacha. No estoy hablando de eso, no.
el Eterno a su tiempo. Estoy hablando con aquellos que viven juntos y que no han arreglado sus vidas. Es fornicación y no le agrada al Eterno. Entonces, la Torah lo que hace es mostrarnos el pecado. Oigan, mostrarnos el pecado, eso es lo que hace la Torah. Ahora, tratar de guardar la Torah sin fe, eso es imposible. La va a guardar mal. ¿Y por qué? Porque sin fe es imposible agradar al Eterno. ¿Necesitamos de qué? Necesitamos de la gracia, necesitamos de la misericordia, necesitamos del Espíritu de nuestro Mesías para poder guardar la Torah. La Torah nos dice qué cosa es buena y qué cosa es mala. Pero solamente con que nos digan que esto es bueno y que esto es malo, nosotros como seres humanos, no solamente porque nos digan esto es bueno y esto es malo, vamos a hacer lo bueno. Si el ser humano sin el Espíritu del Eterno y el Espíritu del Mesías, a lo bueno le dicen malo. Me dicen esto es lo bueno y esto es lo malo. ¿Y yo qué digo? No, esto que me dice usted que es bueno es malo. Y agarro al revés, pues, porque no tengo el Espíritu del Mesías. Entonces no importa que la Torah me diga que esto es bueno y que es malo. Si yo no quiero lo bueno, yo quiero lo malo. Porque yo a lo malo le digo bueno y a lo bueno le digo malo. Entonces, para no estar en eso, necesito el Espíritu del Mesías en mí. Sin el Espíritu de Yeshua dentro de mí, yo ni siquiera puedo elegir lo bueno. No puedo elegirlo, no sé qué es lo bueno. Sin la guía de la palabra, yo no sé qué es lo bueno. Dice la palabra, no estribes en tu propia prudencia. Yo, sin la palabra, no me dice qué es. Tenemos todos un principio con el cual nacemos de la Torah, como hablamos el día de ayer. Esa ley natural con la que todos nacemos. Pero tiene un tope. Lo demás está en la Torah escrita, donde uno se da cuenta la grandeza de la Torah, con la sabiduría que el Eterno nos ha dado, ¿verdad? Y uno pues llega a ver, o ya sé, ¿verdad? Pero es la Torah la que nos hace hacer diferencia entre lo que es bueno y malo. Pero yo, solamente porque yo, ¿verdad? Y decir, ¿usted qué cree? ¿Que esto es bueno o malo? Pues yo voy a errar. Necesito la guía de su Espíritu a través de su palabra, la guía de su palabra para saber qué es malo y qué es bueno. Así que la Torah lo que hace es darme a conocer el pecado. Esto es pecado, ¿ves? Pero si yo no tengo el Espíritu del Eterno, pues aunque sepa que eso es pecado, la gente que comete adulterio, que son millones, creen que no saben que están cometiendo adulterio. Por supuesto, y saben que es pecado. No basta solo con saber que algo es malo, sino que necesitamos el Espíritu del Eterno para que nos guíe y tengamos la fuerza y el poder para vencer la carne y podamos hacer las cosas que al Eterno le agradan. Eso. De otra manera, hacemos las cosas mal. Hacemos lo que al Eterno le desagrada y nos sentimos bien. Y al final eso nos va a traer muerte. Y eso es lo que el Eterno no desea. Porque nos ama y nos ha amado con amor eterno. Baruch Hashem Adonai. Vamos a seguir en el verso 21. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia del Eterno testificada por la Torah y los profetas. La justicia del Eterno por medio de la fe en Yeshua HaMashiach, lo que venimos hablando. La justicia del Eterno por medio de la fe en Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, aquí vuelve otra vez Pablo a decir, judíos y no judíos, lo que se necesita es que creamos en Él, no hay diferencia. Dice 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Eterno. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach. Oiga, siendo justificados gratuitamente, gratis. Es un regalo. Hemos hablado que la salvación es un regalo. Ojo, tenemos el tema, para que si usted no lo ha visto, tenemos el tema ahí, ¿verdad? Que se llama la salvación 1 y 2. Les invito para que lo vean el tema. Vean que la salvación es pasado, presente y futuro. Entonces, dice el verso 25, a quien el Eterno puso como propiciación por nuestra fe en su sangre para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Oiga, no se vaya a equivocar, no nos vayamos a equivocar. No, ya Él me perdonó los pecados pasados y los futuros y todos. Soy salvo para esto. No se vaya a equivocar. Los pecados pasados. Una vez recibimos esta salvación primaria o el primer paso de la salvación, el Mesías, el Eterno a través del Mesías nos pone en el camino para que caminemos. Y nos dice, vete y no peques más. No peques más. Otra vez veíamos, ¿verdad? Como una persona que había sido sanado, un paralítico, y luego el Mesías lo encontró por otra parte y quizás estaba haciendo algo, no sé qué, pero el Mesías le vuelve a decir, mira, le dijo, mira, has sido sanado, mire, no te pase otra cosa peor, le dijo, a saber qué. Pero aquel hombre se fue de ahí. Había sido sanado y quizás quería volver a las andadas que lo habían hecho caer en el mismo pecado, ¿verdad? La otra vez, no sé dónde es que leía algo, decía, cuando sanes a alguien, pregúntale si está dispuesto a alejarse de lo que le enfermó. Leí ese pensamiento, ¿verdad? Cuando sanes a alguien, decía, o sea, cuando sanes a alguien, pregúntale si está dispuesto a apartarse de lo que le enfermó. Es para meditar, ¿verdad? Porque estamos hablando del arrepentimiento, ¿verdad? Cuando hay arrepentimiento de verdad, tenemos que apartarnos de las cosas que hicimos mal. Pero ¿cómo se llama? ¿Verdad? Una persona se sana y luego va a hacer las cosas mal para que se vuelva otra vez a enfermar de lo mismo, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Requiere que nosotros tengamos un cambio, ¿me entienden? Y que volvamos a nacer de nuevo, porque sin el nacimiento de nuevo no somos nada. Tenemos que volver a nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Ya el hombre viejo se murió, ya no vive, Yeshua vive en mí. Y cuando Yeshua vive en nosotros, wow, la vida comienza a tener sentido. Todo comienza a tener sentido. Sin el Mesías, sin nuestro Padre, la vida no tiene sentido. Podemos decir, el hombre nacido de mujer, decía Job, es corto de días y harto de sinsabores. Ese es el hombre sin el Mesías. Pero el hombre que ha nacido de nuevo, la mujer que ha nacido de nuevo, no, esa es otra cosa diferente. Ahí el Eterno nos lleva de gloria en gloria, ¿verdad? De bendición en bendición, de delicia en delicia. Ya la manera de ver la vida es diferente. La manera de ver al Eterno, la manera de ver al prójimo, ya es otra cosa. Ya es prácticamente, es estar con los pies en la tierra, pero con la mente en el cielo. O sea, es otra cosa. O sea, de verdad es otra cosa. Y solo aquellos que hemos experimentado ese cambio saben de lo que estoy hablando. No, lo que el Eterno nos ha dado no vale todo el oro del mundo, ni toda la plata. No vale, no lo puede comprar nada. La paz que Él nos da, la shalom que Él nos ha dado, no se compra con nada. No se compra con nada. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno por ello. Bien, llegamos. Quiero ver. Leímos el verso el 25 leímos. Vamos a ver. Sí. Quedémonos ahí en el verso 25. Voy a hacer aquí un alto. Vamos a ver para saber de qué me quedé ahí. Luego yo les mando una, ¿verdad? Por ahí un aviso, ¿verdad? Para que podamos conectarnos nuevamente, muy posiblemente el día lunes, ¿verdad? El día lunes, y luego yo les pongo la hora. Así que pues vamos a hacer una oración para que pues el Eterno nos bendiga y nos guarde, ¿verdad? A todos aquellos que hemos estado acá y a los que no también. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por todas sus bondades, por tu amor, por todo, Padre, porque eres un Elohim bueno y misericordioso. Pedimos perdón porque hemos pecado, Padre, hemos hecho las cosas mal, pero pedimos que seas propicio a nuestras vidas y te pedimos, Padre, que ocultes el rostro de nuestras malas acciones. Ayúdanos a hacer el bien, Padre,
por favor, no apartes de nosotros tu Santo Espíritu. Te lo suplicamos, Padre bendito, por favor. Te pido la bendición por cada uno de mis hermanos que han estado conectados. Bendice sus vidas, Padre, porque apartan el tiempo que tienen para hacer otra cosa, pero te pido que también pues les guardes, les bendigas y les sea recompensado lo que hacen, Padre bendito. El esfuerzo que hacen. Tu palabra dice que el trabajo que se hace no es en vano. A los hermanos que no han podido conectarse, bendíceles también, que van a ver el video, la enseñanza posteriormente, guárdales, bendíceles y que sea para edificación de sus vidas. Te pido por los enfermos de tu pueblo, Padre, te pido que por favor hagas de verdad una obra grande en aquellos que están enfermos. Pedimos pues por la familia Jiménez siempre, Padre, que puedas hacer la obra, mi hermano Mario, mi hermana Lorena, Padre. Te pido que por favor puedan ellos ser sanados, Padre, y que podamos ver las maravillas, Padre. Gracias te damos porque de verdad que nos has escuchado, ¿verdad? Te damos muchas gracias porque has sanado a nuestro hermano Hugo, ¿verdad? Hermano Hugo de Chile. En gran manera, Padre, tú hiciste una obra maravillosa sanándoles de una enfermedad incurable, pero para ti no hay nada imposible. Sabemos que tú eres el Elohim de lo imposible. Toda alabada por ser nuestro Elohim. Bendito y exaltado sea tu nombre, y bendito y exaltado sea el nombre de Yeshua por toda la eternidad. En el nombre de Yeshua, en su nombre elevamos nuestra oración y decimos amén. Bien, hermanos, pues hemos llegado hasta el final de esta enseñanza. Deseo que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, ¿verdad? Y que la palabra que hemos hablado sea para nuestra edificación. Shalom para todos.